Es mucho, bastante material para que nosotros, como se dice, reforcemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Es muy importante que siempre nosotros estudiemos la lección, porque la lección es algo que nos refuerza, no a identificar a otros, sino que a identificarnos a nosotros mismos, como el hermano sugirió. Me gustó su comentario, es muy bueno, porque cuando nosotros empezamos por nosotros mismos a caminar el sendero de Cristo Jesús, mirándonos a nosotros, es como aquella persona que está buscando la felicidad en alguien o en algo y se olvida que su propia felicidad es interna, que nosotros mismos determinamos cuando nos conectamos y empezamos a saber el significado de lo que es amor, que es Dios. Dios es amor. Amén. Cuando nosotros empezamos a entender que es amor, empezamos a tener esa paz interna y esa felicidad que nada ni nadie se la quita. Entonces, me gusta la lección porque hay muchos puntos que tenemos que... Si esto está apagado, para no tener interferencia. Hay muchos puntos que tenemos que ir tomando en cuenta y me gustó la lección porque hay varios puntos que se está hablando acerca que es de lo que se trata el tema que Dios ha escogido para su pueblo el día de hoy. Pero vamos a repasar otra vez el capítulo que está en Éxodo capítulo 6, versículo 12. Cuando el Señor me pone a mí siempre, yo digo, la palabra de Dios es bien intensa, pero yo a veces digo, Dios es que escoge cuando nosotros nos ponemos a su disponibilidad para venir a traer lo que Él pone en la mente y en el corazón nuestro. Uno de los puntos que vamos a enfatizar acá, pero vamos a leer el pasaje para decirles el título de a qué está referente. Y dice, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? La versión donde yo digo lo especifica de esa forma. Hermano, le voy a rogar de que inclinemos nuestro rostro para que Dios amplifique su palabra. Amante y bendito Señor, una vez más estamos ante su presencia, a punto de escudriñar su palabra. Le pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y que su Santo Espíritu sea quien hable, Padre. Que no sea su siervo, Señor. Padre, lo que usted ha escogido el día de hoy para su pueblo, Señor, usted sabrá por qué y para qué, Señor. Esperemos de que todos nos sirva de edificación y podamos crecer en Cristo Jesús. Amén. Todos se lo imploramos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título que Dios ha elegido para este mensaje del día de hoy, hermanos, está en lo que hemos venido hablando en toda la lección. Y fíjense, a mí me llama la atención porque siempre que Dios escoge un mensaje, Dios como que va preparando todo, que vaya todo como enllavando, ¿no? Como que vaya todo como que coordinando. Mi esposa siempre me mira y me dice a mí, no sabía yo de que la escuela sabática se iba a tratar de ese tema, pero me alegro porque Dios siempre, veo la forma de Dios poner todo en orden, poner todo como debe de ir. Y el tema que se eligió para este mensaje está titulado La inseguridad y el ego de nosotros. Nos limita el llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Escuchen bien el tema. La inseguridad. Si vemos en el personaje que Dios ha elegido el día de hoy para abrir este mensaje,
está hablando de Moisés. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Moisés, la trayectoria de Moisés, lo que Moisés llevó a cabo. Pero en cada historia siempre yo digo, hay mucha tela que cortar. Hay mucho material para nosotros edificarnos e instruirnos mejor espiritualmente. Vamos a ir al libro de Éxodos, el capítulo 6 y el versículo 2 para retomar completamente un poco más a fondo de qué se está hablando en el Éxodos 6:12. Éxodos 6:2. Gracias. Éxodo 6:2 nos dice de esta forma: habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y bajamos al 5, capítulo 6, versículo 5, continúa diciendo, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, y he aquí, hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿De qué pacto está hablando Dios a Moisés ahí? En Egipto por 400 años. De la promesa del pacto que le había hecho a Abraham. Vamos a leerlo más abajito. Bajemos al 6. Dice, por tanto diré a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto, y os llevaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. En el 12 continúa diciendo, ahí es donde Moisés responde. Y dice Moisés, pero si a mí el pueblo me escucha, ¿cómo Faraón me va a escuchar? Veamos qué le dice Jesús en el versículo 29, el mismo capítulo 6, versículo 29. Jesús le dice de esta forma, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y vemos en el 30 la consistencia de Moisés. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová le dijo a Moisés en el capítulo 7, vamos al 7:1. Capítulo 7:1, Jehová le está diciendo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y en el versículo 2 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mando, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y sabrán, el versículo 5 del 7, capítulo 7, versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Bendita sea la palabra del Señor. Vemos en estos relatos que Dios ha subrayado para nosotros el día de hoy dos cosas. Dios asignando algo a una persona para que lleve a cabo. Y vemos a una persona no desconfiando de Dios, pero sintiéndose que no es capaz de llevar a cabo lo que Dios le está mandando. ¿Por qué, si Dios es quien está hablando a Moisés, Moisés todavía está con esa duda de que no va a hacer lo que Dios le está mandando? No va a poder. ¿Nos ocurre eso a nosotros hoy en día? Hermano, hay un serio problema en la cristiandad de hoy en día de nosotros. Es bien mínimo el testimonio que nosotros andamos pregonando de la palabra del Señor. Y solo con eso, usted no tiene que ser un predicador, de estarse parando en un púlpito. Yo siempre digo,
A mí me interesa más el trato de uno a uno a la persona, porque veo más la obra de Dios trabajando. Y nosotros nos queremos limitar por esa desconfianza, esa duda, ese miedo que el enemigo nos mete. De decir, oh, no digas eso fulano porque se va a empezar a reír de ti. Va a pensar que tú estás loco. Ayer hablaba con un ateo yo. Y doy siempre glorias a Dios porque me pone gente difícil para yo exponer la palabra del Señor. Amén. Entonces, hablando con el ateo, me dice, David, todo eso es cuestión de mentalidad. Le digo, mira, hay una diversidad entre el ser humano de pensar distinto. Y yo lo veo bastante bien, porque si todos pensáramos de la misma forma, imagínate qué difícil y aburrido sería el mundo, ¿no? Le digo, pero Dios creó esta diversidad por un propósito. Primero, para que nadie se vanagloree a sí mismo, para que nadie crea de que porque sus propios hechos se logran objetivos. Y vemos con Moisés cómo Dios le da una orden a Moisés para que vaya a liberar el pueblo, porque escuchó, dice, clamor el pueblo. Oiga bien, todos los términos lo que Dios está encerrando aquí. Dios escucha un clamor. O sea, alguien tuvo que estar postrado de rodillas, clamando a Dios, para que Dios se acordara del pacto que le había hecho a Abraham. Entonces Dios dice, pero para eso yo necesito una persona que me represente. Y yo pregunto hoy en día, ¿continúa Dios buscando esas personas que lo representen? Ahí es donde entramos nosotros, hermanos. ¿Cuánto usted está dispuesto a no entrar en inseguridad? De decir, yo no puedo, porque ¿qué van a decir de mí? Olvídese de lo que el enemigo le pone en su mente, que trata de mantenerlo a usted a que la palabra de Dios nos exponga. Nosotros tenemos que tomar las cosas de la palabra de Dios para ponerlas en prácticas en nuestras vidas. No es solamente leerla por historia. Yo siempre digo, la palabra de Dios no es historia que la vamos a leer como un libro de historia. La palabra de Dios la dejó para que continúe viva, para que sea vivificada en nosotros, para que nosotros podamos expartir este evangelio que Jesucristo le dio a los apóstoles, y que continuamos siendo parte nosotros de ese grupo de personas que que tenemos que terminar esa obra que está a un centésimo de terminar. Oigan bien lo que se le está diciendo, está a un centésimo esta obra de llegar a su fin. Porque el mundo está cubierto de maldad. Y lo que estábamos hablando, las señales como cristianos, si usted lee la palabra de Dios, a usted ningún anticristo le va a venir a engañar, ni le va a venir a meter historias que no son, porque usted está basado en la verdad. Y si conoce la verdad es que lo libera de todas esas absurdas ideas que el mundo expone a nosotros como seres humanos. Ya tenemos un poquito de lo... Dirán ustedes, pero ¿qué tendrá que ver la inseguridad con el ego? ¿Qué tendrá que ver la inseguridad con el ego? Porque son dos factores opuestos, pero cuando usted viene a escarbar un poquito, una cosa repercute con la otra. Siempre dicen, dime de qué pregonas y te diré de qué. A veces nosotros nos queremos poner una capa y creer que somos fuertes, que nada nos desbarata, que nada nos hace daño. Y entramos en esa faceta de ego, porque yo soy el que puedo. Y nos olvidamos que quien nos está sosteniendo siempre es Cristo Jesús. Amén. Siempre se nos olvida y queremos coger méritos que no nos corresponden.
Y ese es el grave error, que nosotros hemos entrado y hemos permitido de que se penetren esos ideales en nuestra mente. Y entramos en esa faceta de ego. Ya no somos inseguros, ahora tenemos ego. Ya ahora yo leí la Biblia, ya hice un estudio bien profundo y ahora yo voy pero súper más adelante que fulano. Me encantó el énfasis del hermano. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque en cuestiones de medir los niveles espirituales de nosotros, solamente quien lo define es Dios. Solamente es quien lo define Dios. Entonces no entremos en ese ego que nos limita, oiga bien, nos limita de llevar a cabo lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando con Moisés? Su propia inseguridad y su poca confianza en Dios lo limitaba a que la grandeza y la majestad de Dios fuera revelada a los egipcios. Pero yo pregunto, dice el último versículo que leímos, ¿demostró Dios a los egipcios que Él sacó a su pueblo? Se lo demostró. Se lo demostró a los egipcios y se lo demostró a Moisés. Bueno, ahora ya tenemos un poco de idea bíblicamente hablando, las limitaciones que causa la inseguridad y la desconfianza hacia Dios. Ahora vamos a otro relato que es muy conocido, que nos va a ayudar a entender ahora lo mismo, de que aún Dios usándonos a nosotros, todavía nosotros introducimos el ego y limitamos de recibir la bendición que Dios tiene para su pueblo mediante el ego. Por eso hay que tener mucho cuidado. No dejemos y no entremos en esa faceta, porque es muy crítica. Yo les voy a invitar a ustedes a abrir el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, y perdónenme un poquito la voz porque nos estamos recuperando de una tos que nos dio bien fuerte. Que fue la causa por qué no estuvimos aquí el sábado pasado. Porque no quisimos traerles aquí algo que contaminara, ¿verdad? Entonces vamos a leer el libro de Reyes, capítulo 5. Esta historia es muy conocida, pero quiero que enfaticemos. Vamos a leer un poquito desde el versículo 1, del capítulo 5, versículo 1, Segunda de Reyes, pero nos vamos a ir a enfatizar más en el versículo 8. Pero es necesario que entremos desde el 1 para que podamos digerir un poquito mejor. Y el versículo 1 dice de esa forma: y Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio, oigan bien esto, hermano, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, por medio de este hombre. Era este hombre valeroso, extremo, pero leproso. Era valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado captiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo así: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Entonces ahora, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Aquí vamos a enfatizar esta parte del 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farta, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿y no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Hermanos, vemos esta historia nos está revelando a nosotros varias facetas en la vida de un ser humano. Este hombre es un hombre, dice, usado por Dios en una. Dios libera al pueblo de Siria por mediante él. Pero permite que en su vida ocurra algo, el aguijón, ese aguijón que le venía torturando. Y yo pregunto, ¿por qué tanto tiempo este hombre con esa lepra y siendo tan poderoso no había podido lograr ser sanado? ¿Cuántos de nosotros aquí hemos venido pasando por una vida de circunstancias que no cambia, aún siendo usados por Dios? ¿Cuántos de nosotros aquí, aún sabiendo y teniendo conciencia los milagros que Dios ha llevado en la vida de otras personas, siendo nosotros instrumentos de Él, por qué seguimos en la circunstancia que nos encontramos el día de hoy? Es lo que pasaba con Naamán. ¿Sabe por qué? Porque en él había eso que estamos a la segunda palabra, ego. En él existía el ego. Noten cómo cuando él llega a la puerta, ¿qué es lo que él esperaba? Que se le recibiera como un loyalty. Que Eliseo lo venerara. Eso es lo que él esperaba. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, porque somos mensajeros de la palabra, esperamos reconocimientos? Esperamos que se nos trate diferente. Esperamos ser resaltados por acá. ¿Estaremos nosotros en la misma situación
estamos en la misma situación. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere ayudar a nosotros a desechar de nosotros, para que podamos ser limpios espiritualmente. Hermano, la comparación más grande que tuvimos esta mañana son las 10 vírgenes. ¿Cuánto nos poner el énfasis a eso? De no permitir que el ego se interponga a que Dios lleve a cabo su obra en un miserable como yo. Eso es lo que yo pregunto. ¿Por qué yo voy a permitir que mi ego se interponga en que Dios lleve a cabo su voluntad? Que otras personas tengan oportunidad. Nosotros no sabemos, nosotros caminamos en la vida y el estar faltos como las 5 vírgenes, sin el aceite, sin el conocimiento requerido, nos limitamos a poder ayudar a otras personas. ¿Saben por qué? Porque si en nosotros hay ego, nadie lo va a usted a querer imitar, sino lo que usted va a recibir es críticas. Pero si nosotros hacemos lo que Jesucristo nos dice, yo no hablo, pero ahorita vamos a leer un pasaje que es donde Jesucristo está revelando. Yo no hablo palabras mías, yo hablo lo que el Padre me mandó a que hicieran. Qué lindo es cuando hay ese reconocimiento, hermanos. Cuando hay ese reconocimiento, yo le doy gracias a Dios porque cada día aprendo el secreto que Pablo lo enfatiza una y otra vez. Santiago lo enfatiza. Pedro lo enfatiza. Y yo ruego a Dios por alcanzar ese límite de humildad. Porque ahí es donde está la esencia para nosotros poder encontrar el temor de Dios. Si no hay humildad en un corazón de un cristiano, hermanos, usted está como las 5 vírgenes con poco aceite. Porque la humildad es lo que nos acerca a Dios al día a día. Si nosotros no nos ponemos a entender, ahorita vamos a escudriñarlo bíblicamente para que podamos ver que no es David el que les está trayendo esta palabra. Vamos ahora a continuar con otro personaje para que podamos nosotros digerir, porque esta situación me preocupa. Yo lo veo a flor de piel y me preocupa. Y yo lloro a Dios y yo le clamo a Dios para que nosotros desistamos de ese ego, para que nosotros desistamos de aquello que nos está limitando a recibir la grandeza que Dios tiene para nosotros. Y no solo para nosotros, sino que para otras personas mayormente. Dios siempre quiere que nosotros crezcamos en gran manera. Vayamos ahora al libro de Daniel. Busquemos Daniel capítulo 4 y versículo 30. Este es otro gran personaje que nos ayuda a nosotros a sincronizar en la causa y las circunstancias que nos pone a nosotros cuando entramos en ese ego, aún siendo usados por Dios, hermanos. El capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 30, nos dice de esta manera: habló el rey y dijo, ¿no es esta mi gran Babilonia que yo edifiqué para casa de real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué ustedes ven en ese pasaje? Ok. Aún, aquí viene lo bueno, el 31.
Aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Esa lectura es bastante para que nosotros podamos entender el nivel donde el hombre ha llegado. ¿Y por qué nosotros, teniendo tan valioso mensaje que Dios nos ha dejado para que caminemos, se nos hace tan fácil entrar en esa faceta y cruzar esa línea y creer nosotros que por nuestra cuenta y nuestros méritos nosotros hemos logrado algo? A mí me da tristeza cuando yo veo en el ser humano esa parte donde yo veo de que casi el ser humano quiere entrar en el papel de Dios. Oh, porque yo puedo, porque yo mando, yo digo y se hace. Oiga, es serio cuando el ego invade nuestra vida, nuestra mente y nuestras acciones. Esta historia nos ayuda bastante a poder entender el nivel. Dice, yo soy el que te otorgo a ti. Pero para que tú más o menos tengas una idea, te vas a ir a meter 7 años a comer zacate con las bestias. Hasta que reconozcas. Es todo lo que Dios quiere de nosotros. Que reconozcamos de quién es que nosotros hemos obtenido y obtendremos y seguiremos viviendo en este mundo. ¿Por quién? No se olviden de eso. Es muy importante que nosotros no desistamos de querer pensar de que por nuestros propios méritos nosotros hemos alcanzado. Usted no ha alcanzado nada. Usted lo que ha hecho simplemente es desarrollar un carácter. Pero cuando usted analiza su vida, el día, y este mensaje lo van a ver personas, y espero de que este mensaje que Dios está mandando toque la vida de una gente. El día que usted puede tener toda la fortuna de este mundo, pero el día que usted se vaya, usted no se va a llevar nada. Usted se va a ir como usted vino, como dijo Job, desnudo vine, del vientre desnudo me voy. Y cuando usted piensa en eso, usted lo material no le invade su corazón ni su mente. Hermano, no es que sea malo tener dinero, no es que sea malo tener posiciones. El problema es cuando eso acapara nuestra vida y nos separa de Dios. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo he clamado a Dios y yo le digo, Señor, si yo voy a tener material y me va a separar de ti, quítalo de mí. Quítalo de mí. Porque yo no quiero nada que me aparte del lado del Señor. Ese es mi ruego diario a Dios. Número 1, que ponga humildad en mi corazón. Para yo poder reflejar el carácter de Cristo. Yo no quiero reflejar mi carácter. La humildad, hermanos, es la esencia de todo cristiano. Vamos ahora a leer un poquito el referente a la humildad. Porque digamos, ahora, muchos diremos, ¿cómo nosotros nos caeremos en la situación? ¿Cómo nosotros no caeremos en la situación de estos grandes personajes?
vamos a ver cómo nosotros podemos evitar el no caer en la misma circunstancia que estos personajes cayeron, tanto uno como el otro. Vamos a leer un poquito para que podamos entender de qué se trata. Busquemos en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y aquí vamos a empezar a tener, ya casi estamos terminando, hermano. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice de esta forma: el principio. ¿Qué es un principio? El inicio de algo. El inicio, el primer paso que usted va a dar, el primer pensamiento que va a salir de su mente, la primera acción que usted va a llevar a cabo. De la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vayamos ahora al capítulo 15 de Proverbios, en el mismo libro. Capítulo 15, el versículo 33. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, el Proverbio 15:33 nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, perdón, ese es el que vamos a ver próximo. El 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Ahora vamos entrando, hermano, en lo que Dios está queriendo traer a nosotros. Por favor, manténganse para que nos llevemos lo que Dios quiere esta mañana. Nos está diciendo el temor a Jehová. El temor a Jehová no es que usted va a vivir como estábamos hablando, que alguien enfatizó, la hermana, me gustó también el comentario de ella. De nosotros, porque sabemos todo lo que viene, vamos a estar en miedo. Porque si usted tiene la confianza en Dios, en usted no puede haber miedo. Porque yo me voy a la Biblia. Pablo estaba preso, sabía que estaba con pena de muerte, que iba a morir. Y Pablo no me demuestra miedo. Pedro también sabía que iba a morir crucificado. Yo no veo a Pedro demostrando miedo. Confianza. Tenía la confianza plena en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros con humildad le podamos conocer. Porque con ego, ¿usted podrá conocer a Dios con ego? No. Usted está separando a Dios de usted. Porque Dios es santidad. Dios no puede estar donde está el pecado. Para nosotros estar cerca de Dios, tenemos que salirnos del mundo y buscar santificación mediante el Espíritu Santo. Mientras tanto, no podremos estar cerca de Dios. Estaremos como las 5 vírgenes, falta de aceite. Hermano, hay que ponerle, la lección me gustó mucho y ese énfasis me gustó bastante. Porque nosotros estamos cogiendo la cosa muy suavecito. Creemos de que no, ya el tiempo falta, esto se ha venido diciendo, mis abuelos dijeron, mis tatarabuelos dijeron y se sigue diciendo lo mismo. Tenga cuidado. El tiempo no es. Me gustó la comparación que hizo este predicador, escuché un día.
Dice, la venida de Cristo está a un palpitar de tu corazón. Tenga cuidado. Tenga cuidado, su corazón no pare y usted no esté listo. Porque esa es la venida de Cristo para usted. Vayamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y el versículo 10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Podremos nosotros por nuestra cuenta, hermanos, sin haber temido, haber tenido temor a Dios? Vamos a aclarar eso de temor a Dios. A mí no me gusta usar el término temor a Dios. A mí me gusta usar el término admiración a Dios. Porque el término temor, todo el mundo se enfoca en la palabra miedo. Temor a Dios es cuánto usted reconoce la majestad de Dios. Ese es el temor de Dios. Y si usted reconoce la majestad de Dios, usted va a empezar a obtener lo que le está diciendo acá en la palabra. Porque oiga lo que dice. El principio, el temor de Jehová es el principio. El usted reconocer a Jehová, reconocer que usted es un vil pecador, arrepentirse, Señor, yo no merezco. Humildad, ahí viene la humildad. La humildad es que lo va a llevar a usted a reconocer la majestad de Dios, el temor a Dios. Vayamos ahora. Bajémonos un poco ahora al Nuevo Testamento. Vayamos a Efesios, a ver qué nos dice Pablo en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice de esta forma. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué Dios escogió ese versículo? ¿Por qué Dios está trayéndolo ahora a la tierra terrenal? Soportaos con humildad los unos con los otros. Si no puedes llevarte con alguien que tú lo estás viendo, imposible que tú te lleves conmigo que no me ves. Eso es lo que ese pasaje está diciendo. Y eso es lo que Dios quiere. Con humildad, soportaos los unos de los otros. Que la debilidad de ella sea la fortaleza de ella y la fortaleza de ella sea que sea esa cosa, que se complementen cuando alguien está cayendo, cuando alguien está en problema, cuando alguien falló. No aseñale, no critique. Su palabra que usted habla mata o edifica. Piensen en eso. Cuando nosotros hablamos y decimos algo en contra de un hermano, lo estamos destruyendo moralmente. Tenemos que tener mucho cuidado. Y eso es lo que este pasaje nos está diciendo. Si tú no puedes llevarte con que alguien que tú miras, ¿cómo te puedes llevar conmigo que no me ves? Pero sigamos leyendo para que esto llegue a su punto. Vayamos ahora a Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Nos dice de esta forma: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre y de paciencia. Nos dice, esas son las características que nosotros tenemos que reconocer para que nosotros podamos decir, yo estoy en el lado de las 5 vírgenes que tienen el aceite. Amén. Yo no quiero estar en el lado de las 5 vírgenes que no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Lo que se habló esta mañana, el oír nada más, que ahorita lo vamos a confirmar bíblicamente. El oír sin hacer no es nada. Si usted solo oye y no vive, no practica, no puede dar un testimonio por su comportamiento, o su palabrería se va al aire, se la lleva. Nosotros, cuando la Biblia le dice a usted, por su fruto lo van a conocer a usted. No es por lo que cuando usted predique, que se pare en una esquina a gritar, que viene, que ya al fin se... No es eso que la Biblia está hablando. Por su fruto es por sus hechos que usted está actuando. Que la gente pueda decir, oye, yo hablé con este señor y aprendí algo tan grande que me ha ayudado en mi vida. Usted está vivificando por mediante Cristo, el Espíritu Santo, a otras personas. Impartiendo sin hablar, simplemente con un acto, le está cambiando la vida a una persona. Vayamos ahora a ver qué Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y noten cómo todos estos personajes están hablando una misma lengua, un mismo idioma, una misma frase. Veamos cuál es esa frase. Primera de Pedro 5:5 nos dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. De humildad. ¿Quién está diciendo eso? Un hombre que era corajudo, un hombre que era bravo, un hombre que era rudo. Nada que ver con lo que él está mandándonos a hacer aquí. Eso es lo primero que yo me puse a pensar. Yo, pero espérate. Este es Pedro que nos está diciendo esto. Revestidos de humildad. Hermano, toda esta gente descubrieron que esa era la esencia de acercarse a Dios, de conocer a Dios, por medio de la humildad. Porque cuando hay humildad, usted no le da cabida al ego, al creerse que sabe más que otro. Yo les digo una cosa, mediante uno camina, y por eso es que es un privilegio cuando uno interacta con otras culturas, otros idiomas, porque usted aprende cosas que no se imaginaba. Y cada persona que viene a su vida es para algo. Acuérdese de esto. Nada de las personas que están involucradas en su vida son coincidencias. Lo que pasa es que a veces no valoramos esas personas que están al lado de nosotros. Y no les tomamos la importancia. Porque decimos, no, fulanito ya, sí, él ahí está más o menos tambaleando, pero está que va y viene, no sabe si va y viene. Mucho cuidado con eso. Porque esa persona trae un mensaje para usted que le va a cambiar su vida. Dios no busca mensajeros con intelecto. Dios busca gente torpe. ¿Cómo dice Moisés que era? Torpe de palabras. Entonces, ¿qué le dice a usted eso? ¿Podrá Dios usarlo a usted? Eso es lo que hay que analizar. Dios no busca intelecto de nadie. Yo digo, eso es lo que Dios nos está aclarando aquí, que es lo que Él es. Sabiduría, inteligencia, eso es lo que Dios es. Dios no lo busca a usted porque usted tenga intelecto.
o porque usted tenga un título pegado en la pared. Olvídese de eso, no deje que eso le contamine su mente. Dele gloria a Dios porque logró eso terrenalmente, pero no deje que eso le contamine su mente, porque entonces ¿en qué cristiandad estamos llevando? No hay que dejar, hermano, que nada terrenal interfiera con su vida espiritual. Aprendamos a hacer, por ejemplo, mire, yo siempre le doy gracias a Dios, porque trato por todos los medios que mi vida de mi hogar no mezclarla con mi trabajo. Lo mantengo ahí los dos. Mi trabajo es una cosa y la vida de mi hogar es otra. Así usted tiene que tratar, no dejar que el mundo le contamine su vida espiritual. En cambio, usted dice, es que luz del mundo. Ahora, si usted se mete en ese formato, va bien. Pero si usted se mete en el formato de dejar que esto se venga, ahí está mal. Entramos en la misma faceta de las 5 vírgenes. La misma situación. Y ese es el cuidado que hay que tener, hermanos. La línea es muy fina. Y a veces se nos olvida. A veces decimos, no, yo estoy con Dios. Todos estos personajes estaban con Dios. Todos estos personajes estaban con Dios. Y esa línea la cruzaban como que era un puente. Que iban de allá para acá cada rato. Entonces, esto Dios nos dejó para que nosotros crezcamos. Ahora, vayamos ya para concluir el mensaje. Vayamos a ver qué nos dice ahora Santiago. Que aquí es donde está lo que la lección estaba enfatizando. Santiago capítulo 1, versículo 23. Amén, hermano. Amén. Santiago nos dice de esta forma: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se ve a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí estamos, hermanos, Dios ha venido llevando lo que la lección estaba hablando. No seamos hacedores olvidadizos, oidores olvidadizos. Seamos hacedores, nos está diciendo acá Santiago. Para que nosotros no seamos como el hombre que vio su rostro en un espejo, su rostro natural, y después se olvidó cómo era. Me encantan los términos bíblicos a mí, como los ayudan a entender más a fondo. Y ya con esto, hermano, terminamos. Vamos ahora a ver qué nos dice el Maestro de Maestros. Vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 49. Y ya con estos 2 capítulos concluimos. Capítulo 12, versículo 49. De esta forma: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora busquen Mateo 7, 24. Y ya con este pasaje concluimos.
Mateo 7:24 nos revela de esta forma: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Amén. Que el buen Dios bendiga su palabra. Amén. Y que este mensaje, hermanos, sea de edificación para nosotros y podamos continuar en la misión que Dios nos ha asignado. Ahora vamos a entonar una alabanza para después tener una oración. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y rindamos la plegaria al Señor. Amante Señor, un día más, gracias le damos, Señor, por habernos permitido escuchar su palabra. Confiando, Señor, que su Santo Espíritu continúe haciendo la obra. Padre, simplemente he sido un mensajero de su palabra. Que sea el Espíritu Santo que culmine todo, Señor. Y que los corazones sean transformados. Y podemos buscar con humildad de su presencia para poder encontrarle, Señor. Ayúdenos a crecer. Le ruego, Padre, que esta iglesia continúe adelante, Señor. Que no permitamos que nada venga, Señor, a distorsionar lo que usted ha prefijado para este pueblo, Señor. Ayúdenos a todos a colaborar, poner nuestro granito de arena para que su obra continúe adelante y podamos ser testigos no solamente en el templo, sino que afuera, en nuestros trabajos, en todo lugar que vayamos, Señor. Que no nos avergoncemos de dar su testimonio, Padre, de la transformación de vida que ha ocurrido en nuestras vidas, para que otras personas puedan decir: yo quiero empezar a transformar mi vida también. Ayúdenos, Señor, a hacer luz. Ayúdenos, Señor, a ser personas que edifiquemos. Amén. Ayúdenos a ser parte de solución, no a parte de problemas, Señor. Amén, amén. Ayúdenos a ser fieles hasta el fin. Amén. Para que podamos, Señor, esperarle con gozo y anhelo como las 5 vírgenes que estaban preparadas. Amén. Que este pueblo también, Señor, continúe preparándose cada día. Que podamos nosotros siempre unidos reforzarnos unos a otros y buscar almas para su pueblo, Señor. Amén. Ahora, Señor, al irnos a nuestros hogares, le rogamos que acompañe a cada uno de los que estamos en este lugar y lo lleve con bienestar. También, Señor, pedimos en gran manera por los alimentos que se van a ingerir el día de hoy y le damos las gracias tanto por el alimento espiritual como por el alimento terrenal, Señor. Amén. Le pido que bendiga, Señor, las manos que lo prepararon en gran manera. Y gracias, Señor, por tantas bendiciones traídas a nuestras vidas. Y le rogamos, Señor, que la luz de su Santo Espíritu siempre alumbre el sendero de nuestro caminar. Amén. Todo se lo imploramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.